Bueno, bienvenidos a todos, una feliz tarde, bienvenidos a HR Creativos, mi nombre es Héctor y es un verdadero gusto tenerlos nuevamente por acá en los live en el canal HR Creativos. Hace rato no realizábamos un live, pues la verdad me da un gusto poder acompañarlos nuevamente. Este va a ser un live no muy largo, vamos a estar alrededor de una hora, quizá un poquito más, y la idea de este live es pues compartir con ustedes parte de mi conocimiento respecto al color grading en DaVinci Resolve y responder algunas de sus preguntas. Voy a revisar muy rápidamente el chat. Por acá los tengo para poder saludarlos y ver quién más nos está acompañando el día de hoy. Está por acá. Voy a revisarlo acá más fácil. Bueno, un saludo para Cristian Vera. Hola. Bienvenido Mr. Bimagaru. Bienvenido Andrés el Peluche, Lucas Germán, Martín, Lucas y Visual by Focus. Bienvenidos todos al canal. Hoy vamos a revisar también parte de un material que me ha compartido dos de ustedes, tres de ustedes, David. La otra persona que me compartió material fue Perseus, no sé cuál es tu nombre, no sé si estás en el live, pero bueno, bienvenido. Y la idea es poderles pues despejar también algunas de las dudas respecto a cómo hacer correctamente una transformación de color, que es lo primero que vamos a hacer en la corrección de color, para ver correctamente nuestras imágenes que vienen de un perfil logarítmico. Y posterior a eso, pues empezar a hacer color grading, empezar a darle nuestra identidad, nuestro estilo creativo. Porque al final, luego de tener un conocimiento técnico y todo lo que yo les pueda enseñar acá, pues es realmente lo más importante es desarrollar ese gusto, ese estilo, ese taste, ese sabor con cada una de las gradaciones y poder darle una intención realmente a ese material con el que estamos trabajando. De acuerdo, me gustaría saber antes de pasar a la pantalla, bueno, de una vez pasemos de una vez a la pantalla, creo que ya me pueden ver DaVinci Resolve y ver mi pantalla. Me gustaría que me confirmen si se ve bien, si se ve bien la pantalla, si me escuchan bien, para poder dar inicio como tal al live. Me dice aquí la última persona, Luis, bienvenido Luis Barranco. Un gusto tenerlo por acá, otro maestro. Dice Lucas, se ve y se escucha perfecto. Excelente. Me alegra saber que ya se ve y se escucha muy bien y que podemos dar inicio como tal a la clase. Primero voy a mostrarles rápidamente el material que nos han compartido los colegas que también creo que están acá en el live, que he hecho con alguno de esos materiales, y luego comenzamos con la ronda de preguntas. La idea es poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, porque pues una vez finalizado este live tengo que seguir con un proyecto que estoy adelantando, entonces el tiempo es prácticamente contado. Una vez que me confirman que ya se ve el material, me dice que se ve bien también Mr. Bimagaru, no sé cuál sea tu nombre, si me lo puedes compartir ahí mucho mejor. Vamos a comenzar en orden. Este clip que estamos viendo en este momento, donde se ve una persona, creo que es un artista emergente, David o Visual by Focus, que creo que está acá en el live, se dedica, si no estoy mal, me corrige en el chat, él es productor también de audiovisual, graba videos musicales, se dedica a todo el tema del tema de música urbana, creo que está en Bogotá y hace unos proyectos muy buenos, desde etalonaje, edición, creo que también hace diseño gráfico, mejor dicho, hace de todo. Y trabaja con Panasonic. Esto es Panasonic, esto es una Lumix, creo que es una S5, tal vez, si me corriges ahí visual, pues excelente. Este material y este material, estos tres son de esa cámara. Y si queremos ver este material como venía en su fuente, acá lo podemos ver en este momento. Aquí está como tal en la curva logarítmica de Panasonic, que es la B o V Lab, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a pues, comenzar como tal el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva versión de color de estos clips para comenzar de cero y pues poderles desarrollar rápidamente un ejercicio donde puedan aprender algo, que la idea es que de este live se lleven un aprendizaje. Y el atajo de teclado para crear una nueva versión de color, recordemos que es Control Y. Con Control Y, tantas veces que lo hagamos, o Control Y, podemos hacer versiones de color de un mismo clip y luego compararlas. Y eso nos sirve muchísimo. Tanto cuando estamos aprendiendo a hacer color grading para, por ejemplo, comparar nuestro avance, hacer un primer color, luego hacer una nueva versión y tratar de hacerlo mejor y comparar cada una de las versiones. Como ya en un proyecto real, comparar diferentes versiones si el cliente aún no ha decidido como tal
la intención o qué color le quiere dar, o nos solicita que le entreguemos algunas opciones. Entonces las versiones de color son muy útiles. En este caso a este clip ya le creé una nueva versión, y si le creo una tercera van a ver que en la parte superior izquierda del visualizador, por acá en esta parte, creo, va a salir una pequeña ventana, dura como 2-3 segundos y va a decir una nueva versión ha sido agregada. Voy a agregar una nueva y aquí dice a color grading version is added. Ahora, para cambiar entre estas versiones utilizamos control N y control B larga. ¿De acuerdo? Con control N avanzamos en versiones, allá ven el cliccito del el overlay arriba, y con control B retrocedemos de versiones. En este caso lo único que está cambiando es el overlay pequeño que está acá arriba, ¿cierto? Pero no cambia la imagen. ¿Por qué? Porque cuando creamos una nueva versión, esta copia lo de la versión anterior para que la podamos utilizar como punto de partida si lo queremos. Voy a ir a la versión 2, que fue la primera que creé, y voy a restablecer los ajustes de este clip. ¿De acuerdo? Para que vean más grande el visualizador, voy a ocultar la galería, voy a ocultar los clips, y creo que de este modo lo pueden ver un poquito más organizado. Tenemos un clip completamente nuevo. Y antes de empezar a hacer la grabación, una de las dudas que más hicieron durante el formulario que les dejé para escoger los temas del live, incluso también se repite mucho en la comunidad de WhatsApp, es cómo puedo identificar, o por lo menos hacerme una idea de con qué material estoy trabajando. Puede que nos lo envíe el cliente y no tenga la menor idea, puede que sea un material que descarguemos de internet para hacer prácticas. Entonces la idea es intentar por lo menos identificar la fuente del material para poder hacer una correcta transformación del material. Entonces, la primera de las herramientas que creo que ya les he mencionado en otros live, que utilizo muy a menudo, es el software gratuito denominado Media Info. Este software está para Windows, no sé si está para Mac, pero deben haber algún software similar, y si alguno de ustedes conoce, o los que trabajan en Mac conocen si este software está disponible o hay similares, sería excelente que lo dejen en los comentarios. Aquí Visual me confirma que es efectivamente una S5 II X, excelente cámara. Leo comenta, la mejor masterclass de todo YouTube. Hombre, muchísimas gracias por ese comentario. La idea es poderles aportar valor, y ojalá se vayan con alguito más, y sobre todo con el interés de llegar a sus puestos de trabajo y probar lo que les estoy enseñando. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo el software Media Info. Él por defecto aparece así, completamente en blanco. Voy a abrir la carpeta en la cual tengo el material con el que estamos trabajando. Y este es el clip, el P1622. Entonces, si yo arrastro este clip directamente acá sobre Media Info, él me empieza a dar una información del clip, pero como tal la visualización por defecto no es la más completa. Acá tenemos la segunda opción de este software, dice View, y podemos seleccionar entre diferentes estilos de visualización de los metadatos que este software o esta aplicación puede mostrarnos. Entonces, una que me gusta utilizar, que utilizo sobre todo, es la de HTML. Me parece organizada, me parece que es clara. Y con esta visualización, voy a darle un poquito de zoom a esto para que puedan ver. Acá puedo ver formato, ¿cierto? El formato, el paquete como tal del clip está en MP4, ¿cierto? Puedo ver el frame rate. Puedo ver acá cierta metadata que tiene. Incluso acá creo que vi lo de la cámara. Miren, fíjense, Panasonic S5 Mark II X. Ahí tengo la información porque este clip pues viene directo de la cámara. Muchas veces cuando descargamos clips de bancos de imágenes, de bancos de footage, por ejemplo como Artlist, no trae esta metadata. Entonces eso sí hay que tenerlo claro, pero las páginas o la mayoría de los bancos incluyen dentro de la página web información sobre la cámara. Entonces pues hay que tener en cuenta esto, pues para poder hacer un buen trabajo. Veamos, acá están VLOG como curva logarítmica, como el tema de la gama, y en Bigamut es el espacio de color que se trabajó. ¿De acuerdo? También podríamos ver acá más información sobre el clip. Este está en 422 HQ, 422, ¿de acuerdo? Y algunos clips, no todos, traen acá la información de la transferencia, este transfer characteristic y el matrix coefficients. Algunos traen acá dentro de la metadata qué espacio de color y gama se ha utilizado. No todos. Por ejemplo, fíjense que en este caso dice BT709. O sea, por defecto está diciendo que está en Rec 709, pero sabemos que no es así. En otro clip voy a traer directamente otro clip que sí lo trae para mostrarles. Uno que me envían, este acá. Creo que este lo trae. Este es de una cámara, la Osmo Pocket 3, la de DJI. Y fíjense que esta
Vamos a ver si esta sí la trae. Por acá. Creo que esta la traía. No, esta no es. Entonces es la otra. Vamos a ver justo la siguiente. Esta de acá. Esta sí debe traer la información. HTML. Fíjense, este de acá, a diferencia del que vimos hace un momento, sí nos está informando que está en HLG y en BT 2020, esta curva de HDR. Entonces ya estoy viendo acá en esta metadata del clip que efectivamente debo hacer una transformación con HLG y 2020 o el 2021, que funciona de la misma manera. Entonces es importante muchas veces hacer primero esta verificación de la información que tenemos, de la metadata y sobre todo los datos FZIP que nos permiten revisar aplicaciones como esta. Mencionarles, no voy a abrir el software ahorita, pero mencionarles que hay uno para Sony, para el tema de Sony, sobre todo el Catalyst Browser, este software. No lo voy a ejecutar porque no quiero extender esta parte, pero con Catalyst Browser podemos revisar la información del perfil de color y de la gama de material Sony, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que MediaInfo no nos da esa información, el material Sony, esta aplicación sí. Esta aplicación es desarrollada por Sony, permite hacer ciertos ajustes, incluso en algunos clips de algunas cámaras permite hacer una estabilización muy buena a partir de los datos del giroscopio de la cámara. Entonces, mencionarles, es una aplicación, creo que es completamente gratuita. Sí, esta versión es gratuita. Hay otro Catalyst Edit o algo así que sí necesita una licencia, pero esta es completamente gratuita y para todos los usuarios de Sony, pues se la recomiendo. Una vez hemos identificado este clip, este material, vamos a hacer la transformación, únicamente la transformación de cada uno de los clips primero y luego pasamos a hacer algo adicional. Voy a restablecer, no, perdón, lo voy a restablecer, lo vamos a hacer uno a uno, pero con nuevas versiones. Entonces este clip ya sabemos que necesitamos hacer una transformación de color, la administración de color, y recordarles que se puede hacer de manera general de dos formas. Administración de color a nivel del nodo o a nivel del clip, que es la que hacemos con el Color Space Transform, o tal vez en los chats lo van a encontrar como el CST, ¿cierto? Color Space Transform, este de acá, donde hacemos esa administración a nivel del clip, y también podemos hacer administración de color a nivel del proyecto o a nivel de la línea de tiempo. ¿De acuerdo? Y esta se cambia en los Project Settings. Acá tenemos Color Management. Y acá podríamos, esta es la opción o la configuración por defecto en cualquier proyecto. El DaVinci YRGB solito. Eso quiere decir que la administración se va a hacer directamente en el nodo. O si lo vamos a hacer a nivel del proyecto, escogemos ya sea DaVinci YRGB Color Manage, este de acá, o las versiones de ACES, esta desarrollada por la Academia Audiovisual, la misma de los Oscar, pero la de ACES es más recomendada sobre todo cuando tenemos flujos de trabajo en los cuales se requiere intercambiar material con artistas de VFX, por ejemplo, con Blender, con Houdini, con Nuke y otros. De lo contrario, les recomiendo trabajar, si van a trabajar con la administración de color a nivel del proyecto, con el Color Manage, este de acá. Pero para el ejercicio de hoy, los ejercicios que vamos a desarrollar en esta clase, vamos a trabajar con la administración de color a nivel del nodo. ¿De acuerdo? A menos de que alguien pues quiera revisar ahorita en una de las preguntas la administración a nivel del proyecto. Una vez he depositado el Color Space Transform o cualquier efecto, ¿cierto? Inmediatamente dejo de ver la lista de los efectos y veo sencillamente la lista de settings donde voy a configurar el efecto que está aplicado en ese nodo. ¿De acuerdo? Y recordemos que en cada nodo se puede aplicar un solo efecto. No como en Fusion, perdón. Acá podemos aplicar diferentes efectos, pero lo recomendable es separar eso, ¿de acuerdo? Y diferentes ajustes. Yo podría también en el mismo nodo empezar a hacer ajustes con las ruedas de color, pero no es lo mejor. Lo mejor es empezar a separar los diferentes procesos para luego poder regresar en los pasos y corregir cosas en las cuales hayamos errado o quizás se nos haya ido un poquito la mano y queramos regresar, ¿de acuerdo? Y otra práctica recomendada es nombrar los nodos. Entonces en este caso voy a colocarle a este Color Space Transform, ¿de acuerdo? Y solo estoy utilizando uno solo. En otro flujo de trabajo que yo recomiendo, ya cuando se trabaja con, digamos, un poquitico más avanzado, les recomiendo utilizar dos Color Space Transform para tener una transformación de entrada, una de trabajo y una de salida. Pero en este ejercicio rápido solamente vamos a utilizar uno. Entonces en el Input Color Space, acá en esta opción de acá, no sé si ahí les puede dar un poquitico de zoom. Es una herramienta nueva que estoy probando. Me hacen saber en el chat si se ve ese zoom que acabo de aplicar, como esa lupa.
Espero que sí. En el Input Color Space es donde vamos a configurar el Panasonic Bigamut, no Bilog, porque el log es la gama, recordemos. Entonces, Panasonic Bigamut. En el Input Gamma, en esta segunda opción, ya colocamos ahora sí el Panasonic Bilog. Y ya estamos viendo ahora pues parte de la transformación. Ahora en la salida, en el espacio de color, voy a colocar el Rec 709. ¿Por qué se repite tanto Rec 709 aquí en esta clase y en cualquier o en la mayoría de los tutoriales que ustedes vayan a encontrar en línea? Porque este es el espacio de color SDR estándar, ¿sí? Que se repite y que es compatible para la mayoría de las pantallas de dispositivos, de televisores, de celulares y de la mayoría de elementos de consumo del día a día. Entonces, por eso ustedes van a encontrar siempre o en el 99% de los tutoriales el Rec 709. ¿Ya? Muy específicamente se va a trabajar en otro espacio de color, sobre todo cuando se requieren entregas ya sea en HDR, ya sea para cine o para fines muy especializados que requiere o que solicita directamente el cliente. De lo contrario, la mayoría de las veces van a trabajar en Rec 709. Ahora, respecto a la gama, en mi caso estoy trabajando en Windows y la gama que se recomienda utilizar es la gama 2,4 o incluso la gama 2,2. Para Mac, que hay un tema ahí respecto a esa personalización del espacio de color que aplica el sistema operativo de Apple, les recomiendo probar, porque no es igual en todos, probar con el Rec 709A, este de la A que está desarrollado para Apple, justamente. Probar también con el sRGB, a algunos les da muy buenos resultados. Y probar, bueno, con esos dos, realmente con esos dos. Y cuando les digo probar es, configúrenlo, hagan únicamente, por ejemplo, la transformación de color, exporten una pequeña parte y vean esa parte, ya sea en un dispositivo diferente al Mac donde están trabajando, sea en un celular, un televisor, envíenselo a un colega para que lo pueda ver, pero pues la idea es que ustedes puedan evaluar visualmente qué es lo que está sucediendo. Y si lo hacen directamente en el Mac, les recomiendo trabajar con VLC. No sé si lo tengo, sí, ya lo tengo. Bueno, VLC, que VLC reproduce de una mejor manera ese espacio de color y gama que le estamos entregando, ya que este QuickTime en algunos casos les muestra la imagen, sobre todo en la gama, una gama diferente. Ustedes la imagen con un contraste diferente. Y ustedes dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué DaVinci Resolve me muestra una cosa y el computador me está mostrando otra? Pero no es el computador, es el software de reproducción que estén utilizando. Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta. En este clip acabamos de hacer únicamente la transformación. Fíjense, perdón, acá lo que iba a hacer era esto. Ya tenemos la transformación de color básica de este clip. Y recordemos aquí, si ustedes trabajan con una sola transformación de color, intenten siempre hacer toda su corrección de color antes de la transformación de color. Entonces ustedes pueden crear un nuevo nodo serial antes con el atajo de teclado Shift S rápidamente. Y aquí podríamos empezar a trabajar con este clip. ¿Qué me gustaría hacer con este clip? Ajustar directamente acá el offset. Voy a elevar un poquitico la exposición, no quiero que esté tan oscuro. Quizá restarle un poquitico de contraste, no quiero que esté tan contrastada esta imagen, y voy a ajustar un poquito el pivote. ¿Qué cambia el pivote? Cambia el punto de gris del cual está partiendo ese contraste, ¿de acuerdo? Si no entienden el tema del punto de gris, pues es un tema muy importante, y este también cambia según el fabricante, pero por términos generales está sobre el 0,435, este que está por defecto acá. Este es algo, digamos, un punto de gris global. Y si lo quieren entender o ver gráficamente, lo vamos a hacer acá muy rápidamente. Fíjense, voy a separar acá mis scopes. Y si yo le quito todo el contraste a esta imagen, van a ver que la imagen que pasa se vuelve gris. ¿Y qué gris? Exactamente el gris que está configurado acá. Y acá en el scope vamos a ver que todo este forma de onda que está separado por los canales YRGB se va a volver una línea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le quito todo el contraste a la imagen que tenemos, una imagen completamente en gris y una línea en el scope que nos está mostrando exactamente el punto 0435. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Si yo cambio el pivote, fíjense, cuando yo muevo el pivote estoy cambiando el punto de donde va a partir ese gris medio, por eso se le llama gris medio, punto de gris medio de la imagen, y a partir de ese punto de pivote es que la imagen empieza a estirarse, por así decirlo. Entonces, por eso cuando cambiamos el pivote, voy a dejarlo otra vez de fábrica,
restarle acá un poquito. Cuando cambiamos el pivote vemos como que la imagen está exponiéndose, sobreexponiéndose o subexponiéndose, pero realmente estamos cambiando pues de manera más fuerte todo el tema de los tonos medios, ¿cierto? De la gama, y también se afecta, pero no de la misma manera, los extremos, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos ver cómo la imagen pues está cambiando y va mejorando o empeorando según nuestro gusto. Respecto, por ejemplo, en este caso a una corrección de temperatura, voy a crear un nuevo nodo para la temperatura, podríamos tirar directamente del corrector acá del selector de temperatura, ¿cierto? Acá, para empezar a estabilizarlo o llevarlo a un punto en el cual necesitemos. Si en este caso la imagen es una imagen cálida, pues vamos a querer que la imagen tenga más dominantes de estos rojos, naranjas y demás. O si lo que queremos es una imagen más fría, pues empezaremos a llevar el deslizador a la izquierda. Igual no me quiero concentrar tanto en esto. La idea era mostrarles el tema de la transformación de color. Ahora en este punto y con la imagen como la tengo, quiero bajar un poquitico más las sombras, sobre todo llevarlas un poquitico más cerca al punto del negro, y esto me gusta hacerlo con las ruedas log, que no tienen nada que ver con la curva logarítmica, sino lo que hace es que trabaja de manera más independiente sombras, medios tonos y altas luces. Entonces acá vamos a las sombras y empiezo a bajarlo. Quiero llevarlo un poquitico más abajo, algo quizá así. Un poquitico más, algo así. Listo. Y ahora vamos a ver el antes y el después de toda la imagen. Antes, después, antes, después, antes, después. Y ya hemos hecho una pequeña corrección. Sobre todo el tema de la corrección, algo muy rápido, algo aquí de afán, porque quiero aprovechar el tiempo que tenemos. Pero luego es donde viene ya, luego de hacer todos nuestros ajustes primarios, viene el tema de los secundarios, aplicar ventanas y demás, lo que queramos hacer. Antes de continuar y pasar al siguiente clip, voy a revisar rápidamente el chat, ver si tienen alguna pregunta y empezar a resolverlas. Que el fin primordial de este live que estamos desarrollando hoy, o lo que quería hacer, era responderles preguntas. ¿Sí? El tema de respuestas, preguntas y respuestas. Dicen acá. Bueno, acá buenas tardes, ¿qué más sigue por acá? Dice, ¿cuándo crees que se lance DaVinci Resolve 19 final? Saludos. Esa es una pregunta que se repite mucho y me gustaría pues invitarlos a que primero no se impacienten. Es algo que justamente se está desarrollando para que la versión final ya llegue, por ejemplo, sin problemas, sin bugs. Les recomiendo en la medida de lo posible no utilizar las versiones beta, porque a muchos les suceden algunos bugs, algunos problemas, y esto puede interrumpir y dañar, por ejemplo, un proyecto comercial, y el cliente y el plazo no va a dar espera. Entonces, en la medida de lo posible, si están en medio de un proyecto muy importante, esperar. Fecha como tal de salida de la versión final no se tiene, ¿cierto? Esto realmente es una decisión interna de la empresa. Cuando consideren que los problemas, por así decirlo, los bugs que puedan haber ya sean mínimos, ¿cierto? Ahí en ese momento considero que van a lanzar una versión final, pero una fecha final aún no se tiene. ¿De acuerdo? Dice acá Lucas, se ve perfecto. Lucas dice, no se pueden ver las características del video directamente en los metadatos de DaVinci. Muchas de las características no. Como tal, la metadata de DaVinci Resolve no está pensada, o sobre todo la lectura de metadata que tiene. En algunos archivos, sobre todo en RAW, todo el material RAW, o en algunas cámaras sí está dentro de la metadata esa información, pero por ejemplo, si vamos a revisar el clip que tenemos actualmente, si me voy acá al panel de metadata y reviso todos los grupos, pues veo que acá la mayoría de los espacios está en blanco, ¿cierto? Acá está marcada, mire, fíjense, acá tiene la metadata de la cámara, pero eso no está en todos los modelos, no está en todas las cámaras. Pero no tenemos, por ejemplo, el espacio color y gama. No lo tenemos, actualmente no está disponible. Pero con software tan sencillos como MediaInfo, de los que les mostré ahorita, podemos revisar ese tipo de cosas. Dice Viva Yo, hola, mañana lo veré con más tranquilidad. Bueno, bienvenido. Queda en diferido, quienes lo quieran ver grabado, sin ningún problema. Dice Visual by Focus, pregunta, cuando dejan las tomas sobreexpuestas, ejemplo, se graba al medio del sol de un día fuerte, ¿qué solución se puede hacer o cómo se corrige en DaVinci Resolve? Bueno, cuando se graba, este clip creo que se grabó en el sol, pues igual está bien expuesto, pero
vamos a ver un tema respecto a lo que preguntas y es muy importante. Lo primero es hacer un buen trabajo en producción, o sea, durante la grabación. Y lo que más va a necesitar en su caso y en cualquiera de ustedes, con cualquier clip, incluso con un teléfono celular, es hacer uso de los filtros de densidad neutra, un filtro ND. Eso es muy, pero muy importante. Y sobre todo en video, porque en video buscamos la mayoría de las veces tratar de respetar la regla de los 180 grados. Y si estamos trabajando, por ejemplo, a 24 cuadros por segundo en el frame rate, vamos a querer tener un shutter speed de 1/50 o bueno, 1/48 en teoría, que sería el doble. Pero si estamos trabajando con eso, creamos un fondo desenfocado y tenemos nuestro diafragma a un f.2, por ejemplo, y el ISO ya está al mínimo, está a 100 o menos si la cámara lo permite, y aún así estamos pues, en un día completamente soleado, claramente con esa configuración y respetando la regla de los 180, pues vamos a tener una imagen completamente o muy seguramente sobreexpuesta. Es ahí donde entra en ese triángulo de exposición, por así decirlo, cambia de forma, ya es un cuadrado, quizás hasta un pentágono de exposición, donde sí o sí en video se requiere utilizar filtros ND, que es como colocarle gafas de sol a la cámara. Entonces, primero, eso es lo más importante y lo primero que te diría yo que tengas en cuenta, David, respecto a grabaciones de día. Porque en un material que está quemado, donde no haya información, voy a exagerar acá este clip, voy a crear una nueva versión, vamos a pasar a una nueva versión, vamos a restablecer este nodo. Bueno, perdón, no lo voy a restablecer, voy a dejar la transformación. Y este clip lo voy a dañar, por así decirlo, voy a sobreexponerlo, ¿cierto? Lo voy a subir así muchísimo. Entonces, cuando sobreexponemos o cuando en cámara se ha sobreexpuesto la información, donde ya está por encima del 255, donde ya no podemos o no existe información, sencillamente no se va a poder recuperar nada. Digamos acá, por ejemplo, me paro acá sobre la camisa, esto ya está a 246, esto ni siquiera alcanza a llegar, o con lo que acabo de hacer no se ha quemado completamente, técnicamente hablando, pero si este fuera el caso y esto fuera lo que se grabó en producción, prácticamente ningún software te va a poder inventar información, sería una manera de decirlo, porque donde la cámara no captó información, pues no hay información que rescatar. Diferente es que esté un poquito sobreexpuesta, ¿cierto? Voy a deshacer esto un poquito, digamos que está aquí, pero que tiene efectivamente información en esas altas luces, y para eso es que nos sirve en muchos casos trabajar con grabación en logarítmico para que justamente la cámara logre captar información tanto en altas luces como en sombras y luego poder hacer la transformación. Pero realmente cuando la imagen o la parte, por ejemplo, algo que se repite mucho es que queman, por ejemplo, pieles, y eso es lo peor. Entonces, uno, usar filtros ND, y dos, aprender a exponer. Sobre todo, por ejemplo, la mayoría de las cámaras, creo que hoy día ninguna de las cámaras falta esta herramienta, es el false color, ¿cierto? El false color, perdón, false color no, me equivoqué, las cebras, las cebras. Si aprendemos a exponer con las cebras, y voy a ver si quizá más adelante hago un live respecto a eso, un video en el canal, para enseñarles a utilizar adecuadamente esa herramienta que mide técnicamente la luz que está incidiendo, ¿cierto? El IRE, y nos puede ayudar a evitar esos problemas, ¿de acuerdo? De sobreexposición. Entonces vamos a poder utilizar correctamente estas cebras, o si ya cuentan con un monitor externo o alguna cámara que tenga false color, pues es mucho más fácil. Pero las cebras, creo que todas las cámaras en la actualidad cuentan con esa herramienta y te puede salvar la vida realmente respecto a eso, ¿cierto? Ya ahora, si el clip con el que está trabajando efectivamente tiene información de la cual empezar a tirar, como por así decirlo, a rescatar, pues empieza a trabajar con el offset y se empieza a tratar de balancear esa imagen, ¿cierto? De bajar esa imagen, de llegar a un punto en el cual esas altas luces ya no estén completamente quemadas. Pero realmente es muy difícil cuando en producción no se hizo un buen trabajo y se perdió información, no se capturó información, el software no se puede inventar la información donde no la hay. ¿De acuerdo? ¿Qué más preguntan por acá? Dice Francisco, ¿cuál es el atajo para darle nombre a un nodo? De acuerdo. Ese atajo por defecto no existe. Por defecto, pero yo lo configuré, es muy sencillo, es F2 el que yo he configurado. Para configurar los atajos de teclado vamos directamente a la opción DaVinci Resolve, acá arriba.
y la segunda opción que dice Keyboard Customization. O el atajo de teclado por defecto es Control Alt K. Entonces una vez estamos acá, podemos buscar acá con esta cajita que dice Switch acá, podemos buscar la función o lo que queremos hacer. Si no conocemos el nombre de la función, pues vamos al punto en el cual queremos, identificamos el nombre. Acá directamente lo que debemos buscar es Label. Entonces acá color, nodos, y aquí dice Label, Select Node. Por defecto esto no trae nada, esto está en blanco. Entonces el atajo más común en sistemas operativos, incluso en administración de archivos, normalmente para renombrar un elemento es F2. Entonces aquí yo directamente he configurado F2 para que sea el atajo de teclado. Por ejemplo, en Fusion, por defecto, si está ese atajo de teclado, y aquí tú puedes, con F2 sale esta ventanita que dice Rename Tool y podrías cambiar el nombre de cualquier nodo en Fusion. Ese sí está por defecto. Pero en color no está por defecto, pero sencillamente le damos F2 y colocamos el nombre que necesitemos. Y ya, fácil, rápido. Bueno, ¿qué otra cosa han preguntado? Muchachos, recuerden que esta es una sesión de preguntas y respuestas y la idea es, más que extenderme y darles una clase, es poder despejarles todas las dudas que puedan. Dice Gian Percy Bas... Bueno, no sé cómo es tu apellido, disculpa. Hace poco empecé en DaVinci y tenía la duda de cómo colorizar un clip, por ejemplo, secuencia, que en un momento la cámara voltee y que vea algo totalmente distinto. Un plano secuencia, creo que es lo que dices. Bueno, un plano secuencia es, digamos que una de las mayores pesadillas para cualquier colorista y es algo que se intenta no realizar. En producción, incluso si usted revisa o si se fijan, porque la idea es evaluar cine y eso es una tarea que les recomiendo mucho hacerlo, los planos secuencia son poco comunes e incluso hay películas que simulan hacer toda la película como un plano secuencia, pero en realidad tienen muchísimos planos y todo está controlado y la luz se controla. Pero en caso tal que ustedes tengan un plano secuencia, no sé si por acá algún clip, perdón, si hay un clip por acá que nos sirve para, digamos que ejemplificar un poco eso. Voy a traerlo por acá. Este de acá. Este nos sirve. Entonces, acá hay una toma de dron. Media pool, clips. Esta toma. Esa es una toma de dron, ¿de acuerdo? Bueno, de dron no, de una Sony ZV-E10 montada en un dron. Entonces voy a hacer primero una transformación de color muy rápidamente. Esta está en Sony Slog 3. Y, perdón, acá gama 2,4. Listo, ya tengo la transformación de color. Entonces, cuando tenemos un clip como este que va, aquí digamos tiene una exposición, digamos que balanceada, luego cuando da la vuelta acá y se enfrenta al sol, pues tenemos la imagen sobreexpuesta o digamos que quemada, pero pues es claramente y es normal que la imagen esté completamente quemada en el sol o en una fuente de luz fuerte. Es natural que esté así y no debemos buscar en ningún momento que la parte donde esté el sol haya información. O sea, es ilógico, en el mundo real no lo vemos así y si tratamos de balancear el sol, por así decirlo, pues estamos creando una imagen que se ve rara y el espectador final la va a ver mal. Entonces tengamos en cuenta eso. Bueno, voy a seguir avanzando por acá y por acá tenemos una parte, fíjense, por ejemplo, esta parte diríamos que está subexpuesta. Si el clip solo fuera este pedacito, pues podemos decir esa imagen está subexpuesta, ¿cierto? Entonces en este caso esto es un plano secuencia porque está grabando con un dron y lo que podríamos empezar a hacer para tratar de hacer a trabajar con un plano secuencia de este tipo es trabajar con los keyframes de color, ¿cierto? Esto es digamos que una tarea que podría llevar tiempo porque tenemos que identificar en qué partes vamos a aplicar cierto balance y en qué partes no, y no es algo que vaya a hacer ahorita en 5 minutos, pero voy a intentar aquí hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces veamos acá. Acá estamos con la imagen sobreexpuesta, sobre todo por el tema del sol, que es fuerte, y aquí en un momento, digamos aquí en esta parte podríamos decir que está subexpuesta, es para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces en este punto, acá en esta parte del clip, fíjense que acá en la zona de los keyframes también tengo un playhead, ¿cierto? Para cambiar y me está mostrando exactamente el clip o el punto en el que estoy, ¿cierto? Entonces yo quiero mantener la exposición de este clip en esta parte así como la tengo. Yo puedo ir aquí a la parte de los keyframes, darle clic derecho.
acá en la parte del master para que lo agregue directamente en todos los nodos. Bueno, voy a crear un nuevo nodo before antes acá y solo lo voy a agregar en el corrector 1 acá. Le doy clic derecho y acá tengo una opción que dice añadir dynamic keyframe, no static. Static va a hacer cambios completamente abruptos y eso no lo queremos acá. Entonces le damos acá donde dice añadir dynamic keyframe, ¿de acuerdo? Una vez agregado un dynamic keyframe, necesito que dentro de ese dynamic keyframe haya algún valor, algún cambio, algo, ¿cierto? Para que él identifique qué es lo que va a cambiar. En este caso voy a tocar un poquitico acá la exposición, no mucho, algo muy mínimo, por ejemplo acá, esto. Y ahora voy a avanzar a la parte que está subexpuesta, por así decirlo. Digamos que acá está subexpuesto y aquí creo un nuevo keyframe dinámico. Entonces fíjense que en esta parte, voy a tratar de mostrarles acá con el zoom, se ha creado, están los dos keyframes y se ven como unas estelas que en el centro se ve, a ver cómo me explico, sí, como un degradado, como unos conitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está ejemplificándonos eso? Que tenemos unos valores en el primer keyframe, que en medio de los dos keyframes, o sea, aquí sobre esta parte donde está como sin estela, los dos valores se van a mezclar y al final va a estar el valor final de lo que yo cambie. Y ahorita lo van a ver en un momento un poco más claro. Entonces acá en esta parte voy a agregar luz, voy a subir la exposición. Lo voy a exagerar para que sea más claro. Fíjense, ahí he subido la exposición de este clip. Veamos antes, perdón, solo el nodo, antes, después, antes, después. Pero si yo regreso a la parte anterior, veamos acá, acá mantiene la exposición que tenía el clip. Solo está con el cambio pequeñito que yo hice, ¿cierto? Y lo que está pasando entre este keyframe y este keyframe es que el valor del offset está siendo modificado gradualmente entre uno y el otro. Entonces aquí ya estoy haciendo un ajuste de exposición entre una imagen que está sobreexpuesta y otra imagen que está subexpuesta dentro de un plano secuencia. Veamos el resultado, ¿de acuerdo? Recordemos que esto lo estoy haciendo acá muy rápidamente. La idea es que entiendan, mire, acá va la imagen y aquí tiene la exposición que tenía el clip. Y aquí, a medida que él va avanzando, él va cambiando la exposición, ahí la está levantando en este momento. Y aquí la exposición ya está mucho más alta. ¿De acuerdo? Fíjense, miren cómo estaba antes, perdón, aquí estaba apagado el nodo, perdón, miren la diferencia. Vamos a regresarnos. Mira, acá mantiene la exposición y aquí ya la exposición se levantó. Y para que sea más claro el cambio de exposición, ahora voy a hacer esos mismos ajustes, o perdón, en esos mismos keyframes, voy a hacer un cambio, pero con el color. Entonces, resulta que acá en este lado va a estar naranja. Fíjense, voy a agregarle acá mucho naranja. Y en el otro keyframe va a estar azul. Agregarle acá mucho cian. Algo así. Si estoy en el lado correcto, sí. Listo. Entonces, fíjense. Ah, no lo cogió, no cogió este cambio. Tal vez vamos a coger un nuevo nodo para ver si nos coge el cambio del offset. Entonces acá, en la corrección, en el nodo número 2, acá voy a crear un nuevo keyframe dinámico, voy a colocar esto en naranja y voy acá adelante y aquí voy a colocar esto, perdón, hay otro nuevo keyframe dinámico y aquí esto va a estar azul. Listo, ahora sí lo cogió. Entonces fíjense acá la diferencia. Entonces acá va la imagen naranja y a medida que él va avanzando y va aproximándose al nuevo keyframe, va a ir cambiando este naranja, va a ir llegando al punto central y luego va a empezar a verse más azul. Aquí como lo agregué mucho más atrás, pues se ve el azul desde mucho antes. Pero fíjense cómo cada vez se ve más azul, más azul, más azul, hasta que llega pues, a ser exagerado. Entonces de esta manera podríamos empezar a trabajar estos cambios de exposición o de color en un plano secuencia, ¿de acuerdo? Claramente acá lo hice de afán, pero si usted realmente necesita hacer eso porque sí o sí necesitan trabajar con ese plano secuencia, pues tendrá que hacerlo pues con tiempo y dedicación y muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Bueno, revisemos qué otra pregunta nos ha llegado acá al chat. Cuéntenme también si conocían los keyframes de color o nunca los habían visto. Si quieren que hagamos de pronto algún video más extenso, más detallado en el canal, podríamos quizá plantearlo. Bueno, dice, ¿hay algo con el keyframes para colorizar? No sé explicar bien. Creo que la pregunta la hiciste justo antes de que mostrara esto. Entonces acá están los keyframes de color, efectivamente. Dice acá Álvaro Husaino. Hola, he estado grabando video con una reflex, una D32
para ser específico, la cual no cuenta con perfiles logarítmicos. ¿Alguna recomendación para tratar con ese tipo de archivos o videos? Pues lo único que, una práctica que se ha desarrollado ya desde hace rato es en esas cámaras que no cuentan con perfil logarítmico, intentar con esa parte donde dice como perfiles de imagen o perfiles creativos o algo así, pues trabajar con un perfil plano, neutro, ¿de acuerdo? Porque lo que buscamos, o una parte que le va a servir para que la imagen le pueda servir un poquito más con esa reflex, es tener los colores no tan saturados desde cámara, ¿cierto? Y esto, de alguna manera, hasta cierto punto va a aumentar el rango dinámico de la cámara. Sin embargo, técnicamente no se está aplicando una curva logarítmica, entonces, pues realmente no es tan fácil o no es lo mismo pues trabajar con una cámara ya de hace añitos. Esa cámara ya tiene una tecnología un poquitico más viejita, por así decirlo, por una palabra decirlo. Entonces, intentar eso, intentar con esos perfiles neutros que trae la cámara para tratar de maximizar ese rango dinámico y sobre todo cuidar no quemar la imagen, no tener altas luces donde no debería estar quemado, en pieles o en partes importantes de la imagen. Como en este ejemplo que estamos viendo acá, el tema de que esté quemado el sol es perfecto, es normal. Es lo que pasa en una imagen. Voy a crear acá una nueva versión y cambiamos y la restablecemos. El hecho de que esté quemado acá todo el tema del sol es completamente normal. Así debe ser en una imagen que está viendo al cielo, que está viendo directamente al sol. Bueno, dice Jean, me entendiste completamente. Qué buena explicación. Muchas gracias, capo. Hombre, con todo gusto. Lo de los keyframes de color es la herramienta que podría salvarle el dolor de cabeza ahí. Ahora, hay otro comportamiento u otra cosa que pasa, y es que hay personas que aún utilizan el balance de blancos automático, cosa que desde ya les recomiendo no hacerlo. No utilicen balance de blancos automático, de ser posible nunca, porque el balance de blancos automático va a reaccionar a partir de cualquier cambio de la luz ambiente y ustedes van a tener una imagen que probablemente en una parte va a tener, unos colores cálidos y luego unos colores más fríos, y van a tener una locura que, según el tipo de clip con el que estén trabajando, pues va a ser un poco más fácil de corregir o imposible de corregir. Entonces aquí, aunque este clip pues no tiene problemas de balance de blancos automáticos, sí quiero hacerles pues como una especie de ejemplo, mostrarles una herramienta que hay para ayudarse. Y esta herramienta se llama Color Stabilizer, este de acá. Esta herramienta de acá, cuando yo la aplico en un nodo, tengo este cuadro. Fíjense acá, voy a colocar esto un poquitico más grande para que lo puedan ver más claramente. Tengo este cuadrito de acá, que es un cuadrito con el cual yo le voy a decir a este efecto dónde necesito que estabilice el color y a qué color va a estabilizar. Ya me voy a hacer entender un poquito más. Entonces resulta que yo sé que esta secuencia o este plano se va a mover, pero no tanto de acá, porque si es un plano que va a hacer un paneo y se va para otro lado, no me va a servir la herramienta. Pero si es una imagen que está ligeramente estática, que está quieta y que hay un cambio de temperatura, yo podría, uno, escoger el frame donde quiero que empiece a trabajar. Dos, una zona donde él va a medir el color, ¿cierto? Y luego, sí, fíjense, acá tengo, selecciono el área y luego le doy acá donde dice Live Region Analyze. Entonces, cuando le doy acá, él directamente ha hecho un análisis y me dice qué quiere que balancee, únicamente el color, el RGB, o que también haga un balance de brillo, de luz, ¿cierto? Mire, balance brightness o RGB. Entonces yo le digo balance and brightness. Entonces acá va a hacer un ajuste automático intentando de que ese material se mantenga con esa exposición y con ese balance de blancos que tiene ese fotograma exactamente, ¿cierto? En este clip puede valer, ¿cierto? No hay tantos cambios. Aún así, fíjense en esta parte donde se interpone el vehículo, cómo cambia la imagen. Y aquí está haciendo un efecto, por así decirlo, negativo. Porque ¿qué pasa? Cuando él cambia esto acá y ve que aquí ingresan otros colores, directamente la herramienta está haciendo lo contrario, está haciendo un desbalance de blancos automáticamente. Entonces, esta herramienta es muy buena. Hay que valorar exactamente en qué parte podría aplicarla. Por ejemplo, en este clip me sirve, yo creo que un poquitico más, como ejemplo acá. Y vuelvo, les digo, este clip no tiene ese problema, pero pues para hacerles rápidamente, menciona esta herramienta. Entonces vuelvo y le digo que analice, y aquí ya he hecho
una estabilización del color y del balance de blancos de esta imagen y de la exposición también. Bueno, les recomiendo jugar con esta herramienta, empezar a hacer pruebas con el Color Stabilize, pero como les digo, esta herramienta es útil sobre todo cuando hay planos estables, planos quietos, donde hay un punto de referencia que yo puedo colocar, establecer y que la herramienta pueda hacer un análisis correcto y hacer esa estabilización. Si es un plano secuencia, claramente no les va a servir. Para un plano secuencia esta herramienta no les va a servir. Bueno, entonces voy a eliminarla en este caso. Voy a restablecer esto acá y veamos si hay más preguntas. Bueno, por acá dice Gian, por algún motivo mi DaVinci no suena. No se levantan ni los picos de audio, pero al exportar sí puedo escuchar normalmente. ¿Alguna idea de por qué es? Bueno, el tema del audio. El tema del audio es un tema muy importante. Y claro, necesitas monitorizar qué es lo que estás haciendo. Si no, pues no podrías trabajar de ningún modo, ¿cierto? Vamos a ver por acá, creo que hay un clic que tiene audio, este de acá. Entonces, primera cuestión. Bueno, acá creo que en el live no les estoy enviando audio y no les voy a poder enviar ahorita audio porque no lo configuré previamente en OBS. Sin embargo, vamos a ver un primer tema. Entonces, DaVinci Resolve, acá en la parte superior izquierda y menú de preferencias. En el menú de preferencias, acá en esta cajita, ¿cierto? En opciones de video y audio I/O, acá es donde configuramos qué entradas y salidas, estos input y output tiene predeterminado DaVinci Resolve en este momento cuando iniciamos. Primera recomendación, cualquier periférico que vayan a utilizar en su flujo de trabajo o en su proyecto actual o lo que vayan a realizar en DaVinci Resolve, conectarlo al dispositivo antes de abrir DaVinci Resolve. Sea un micrófono, sea un altavoz, unos cascos, lo que sea, conectarlos previamente para que los pueda identificar adecuadamente. Luego de haberlos conectado, lo que nos interesa acá configurar es el input y el output. Por ejemplo, acá en el input yo podría, en este caso, seleccionar directamente acá me da dos opciones. El micrófono de una cámara web que tengo conectada al sistema y una interfaz por defecto que tiene la torre, que tiene el computador que estoy utilizando. Fíjense que en este caso directamente no me deja seleccionar este micrófono porque este micrófono lo conecté luego de haber iniciado DaVinci Resolve y por eso no lo veo acá. Bueno, entonces ahí ven uno de los resultados. Este micrófono, en este caso ustedes me están escuchando es por OBS, entonces no tiene ningún inconveniente. Ahora, la salida, el output. Acá en el output, fíjense, tengo por defecto una que dice Use System Settings y puedo seleccionar el audio del monitor que tengo, el audio de otro monitor o la tarjeta o la salida por defecto donde tengo unos cascos que tengo conectados. Entonces, primera situación que le recomendaría es que verifique Gian que tenga correctamente configurado esto. Uno, que haya conectado el periférico antes de. Dos, que aquí lo tenga seleccionado. Por ejemplo, acabo de seleccionar acá la salida del monitor, solo por hacer el ejemplo. Y que acá donde dice Automatic Speak Configuration, que esté cliqueado, o si no está cliqueado, que efectivamente acá en el tema del Monitor Speak Configuration esté seleccionado el mismo dispositivo. ¿De acuerdo? Pero por defecto mejor dejarlo acá que esté automático. Una vez haya configurado eso, lo siguiente que tiene que tener claro es que una cosa es el volumen de los meters acá, ¿cierto? El tema de los meters que nos está mostrando el audio de cada uno de ellos y otra cosa es la medición o el meter del sistema, ¿cierto? Este que está acá que dice mute y que es una lincita verde, este de acá, ¿cierto? Uno, que no esté en mute, claramente, así sea lo más básico, verificar que no esté esto aquí en rojo, que está acá encendido. Lo otro que es importante tener en cuenta es acá en Fairlight, acá donde dice Fairlight, acá hay una opción que dice Monitoring. Entonces acá no debe estar en mute, ¿de acuerdo? Acá no debe estar en mute, puede ser que en su sistema esté en mute y ahí no va a escuchar absolutamente nada. Y hay otra opción, a ver, creo que es acá, no, esta de acá es cuando uno está grabando, haciendo VO, ¿vale? Pero está acá, monitor, entonces acá no está en mute, ¿cierto? Dejarlo que esté así como lo ves en este momento. Eso es lo primero que tiene que revisar. Si aún así no puede escuchar nada de su sistema, pues puede haber un problema ya técnico, ¿de acuerdo? Lo otro que tiene que verificar es que no tenga, por ejemplo, en mute los
tracks o que no tenga, por ejemplo, el solo habilitado de un track diferente. Entonces, si yo tuviera acá este solo habilitado, ¿cierto? Y lo tengo por acá oculto y yo veo, venga, pero los tracks los veo bien, ¿por qué no suena? Claro, pues tengo un track en solo y si en ese track no hay nada, pues no va a sonar nada. ¿De acuerdo? Entonces verifique esas pequeñas cosas y si ya no le funciona, pues habría que revisar el sistema a ver qué problema tiene. Dice Johnny, ¿cómo logro hacer match entre dos clips de diferentes cámaras? Por ejemplo, he linkeado, tal vez lo que dice, para ajustar el color de una Sony S-Log 2 y una Fuji F-Log. Listo, ¿cómo hágase para hacer un match de color? El match de color tiene todo un trabajo, una ciencia, y la idea es empezar a hacer ejercicios sencillos de match para entender de qué manera puedo empezar a empatar colores, ¿de acuerdo? Voy a traer unos clips adicionales. Bueno, voy a abrir acá otro proyecto que tengo por acá. Ah, no, mejor traigo ese. Regálame un segundo, voy a cambiar nuevamente al proyecto en el que estábamos y voy a importar un material nuevo, pues que tenga algo de relación para poder hacer un match o para mostrarles un poquito cómo es el match. Importar. ¿Dónde es que guardé eso? Aquí. Listo. Acá tengo unos clips, pero bueno, no son de cámaras diferentes, pero creo que sí hay una parte de exposición diferente y podríamos hacer algo de match, de color. Entonces los tres clips son de una Sony A1, creo. Vamos a hacer primero la transformación de color. Igual les voy a mostrar, creo que en otro live les mostré un ejercicio que se puede empezar a desarrollar para aprender o entender de qué se trata el match de color o cómo se puede llegar a hacer el match de color. Bueno, realmente estos clips están muy similares, se grabaron en el mismo momento. Pensé que alguno tenía algún problema más para empezar a hacer el match, pero mejor les voy a mostrar, Johnny, te voy a mostrar un ejercicio que puedes empezar a desarrollar para hacer match de color. Es uno de los ejercicios más sencillos. Este me lo enseñó a mí el maestro Diego Llama. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Y es el siguiente. Lo primero que van a hacer en su DaVinci Resolve es ir al menú de efectos. Usted de acá. Y en efectos van a ir a la sección de generadores. Acá, generadores. Una vez han ido a efectos, generadores, van a buscar el que dice color sólido. Solid color. Entonces van a arrastrar un color sólido acá a su línea de tiempo. Lo van a duplicar, lo pueden duplicar directamente. Voy a duplicarlo acá un par de veces. Una y dos y una tercera vez. Listo. Y van a seleccionar el primero. Van a ir aquí donde dice color y van a escoger un color. Como lo planteaba también Diego, escojan un color de su entorno, un color real de algún elemento que tengan en su entorno. Entonces podría ser, voy a intentar colocar en este primero el color azul de mi pared. Entonces voy a intentar buscar ese color y sería un color similar a este. Algo así. Entonces, listo. Tengo el primer color. Ahora, en el segundo generador voy a colocar otro color aleatorio o un color similar. Podría ser este rojo. Se supone que es un rojo, pero se ve como un rosa casi. Que tengo a mi espalda. Entonces voy a colocar un color similar a este. Algo así. Listo. En el tercero voy a colocar otro color diferente. Ya usé un verde, ya usé un rosa. Ahora voy a usar, perdón, verde no. Azul, rosa, voy a usar un verde ahora. Entonces podría ser un verde X. Listo, este de acá. Y en el último, cualquier color, no importa. La idea es que ustedes puedan luego desarrollar el ejercicio en casa y practicar. A coger este amarillito pálido de acá. Entonces, para que estos generadores sean visibles en la página de color, hay que componerlos, hacer compound click. Porque si voy aquí a la página de color, acá no los veo. Entonces voy a la página de edición y a cada uno de ellos le doy New Compound Clip. La primera opción que sale cuando uno le da clic derecho al clip. New Compound Clip, New Compound Clip. Listo. Una vez ya le he hecho New Compound Clip a cada uno de ellos y voy a la página de color, ya tengo acceso a ellos. Entonces, una vez tengo esos cuatro colores, se hace la analogía de que son clips diferentes. Puede ser de la misma cámara, puede ser de diferentes cámaras. Lo importante es que tienen un color diferente y que necesitamos hacer un match de color.
Entonces lo que uno hace es escoger uno de los colores como el color maestro, el color al cual queremos llegar y luego intentar llevar los otros colores a ese color. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seleccionar como color maestro este azul. Y para tener una referencia de ese color vamos a darle clic derecho en el visualizador y utilizamos la primera opción que dice Grab Style. Una vez hecho el Grab Style y tengo un style de ese color, voy a crear acá está. Voy al siguiente color, que es el primero que tengo que empezar a balancear, ¿cierto? Y si yo utilizo esta primera herramienta que tengo en el visualizador en la parte superior izquierda, denominada Imagine Wipe, puedo compararla, empezar a compararla con el color objetivo que tengo, que es el azul. Uno, en el visualizador, y dos, y pues es lo que más les recomiendo utilizar, el tema de los scopes, ¿sí? Los scopes son muy, pero muy importantes. Y muy rápidamente, antes de hacer o completar este ejercicio, quería mostrarles como les digo yo. Regálame un momento, muchachos. Acá a nivel del timeline. Listo. Mostrarles que recientemente o próximamente les voy a dar algunos tutoriales de un software de scopes profesional denominado Nove OmniScope. Voy a mostrárselos acá muy rápidamente. Acá lo tengo en otra pantalla. Es este programa de acá, que nos da unos scopes muchísimo más detallados y especializados, quizá de un material. Voy a darle play a esto acá. Y tenemos este software. En este momento lo que están viendo es la interfaz, pues parte de la interfaz porque es completamente personalizable de este programa que se llama Nove OmniScope. Este de acá. Nove OmniScope. Y lo que nos va a permitir este software es poder hacer una evaluación de la imagen, no solamente de DaVinci Resolve, regálame un momento, no solamente de DaVinci Resolve, sino de cualquier fuente. Es súper, súper chévere este software y también va a haber un código de descuento para quienes quieran adquirir algún producto de ellos del 15%, entonces luego se los voy a compartir. Pero el punto es que los scopes son los que nos va a permitir en muchos de los casos hacer un correcto match de color, poder evaluar cómo está la imagen en un lado y cómo está la imagen en el otro y empezar a empatar los colores, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer ahora en un momento con el ejercicio de los colores básicos. Bueno, luego más adelante en otro tutorial les mostraré más de este software, que la verdad está muy bueno, y sé que les va a servir a quienes se dediquen al tema del color realmente y que les guste esto, les va a ser de mucha utilidad. Bueno, voy a parar esto acá, voy a regresar a mi ejercicio y listo, acá tenemos. Entonces acá podemos ver a un lado un color rosa, al otro lado un color azul, y acá en los scopes podemos ver la información de cada uno de ellos. Entonces quiero que tengan claro que en los scopes también los scopes se dividen, se parten. Cuando yo coloco la herramienta del wipe, este de acá, del Imagine Wipe, tanto la imagen del visualizador se parte en dos, como la imagen de los scopes se parte en dos. Para que lo vean más claramente voy a coger otro clip. Fíjense cómo acá la mitad del scope me está mostrando la información de este clip donde está el vehículo aquí de carreras, y la otra mitad, que parece que no tuviera nada, tiene una línea y me está mostrando la información de este color azul de referencia que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo pasa acá. Esta primera línea que veo yo acá, que estoy señalando, hace parte de la información del canal rojo de esta imagen. Acá está el canal rojo de esta, luego sigue nuestro canal verde, que es este de acá, y luego nuestro canal azul. O también podríamos ver acá en el vectorscopio dos puntos que se interconectan con una línea y que nos está mostrando arriba el color que tenemos a la izquierda y abajo el color que tenemos a la derecha. Entonces es acá donde en este primer ejercicio lo que se busca hacer es llevar un color al otro. ¿Cómo? Con todas las herramientas de la página de color, y es aquí donde muchos también desarrolla un mejor entendimiento de cómo funcionan las herramientas de color. Para este ejercicio y para esta primera práctica les voy a decir, venga, vamos a utilizar las barras de color, color bars, de las primarias. Entonces lo primero que voy a hacer es activar este que dice Luma Mix, lo voy a llevar a 0, listo. Y una vez lo he llevado a 0 voy a trabajar con el Parade, que me tiene los canales YRGB separados. Entonces lo que tengo que empezar a hacer es
Directamente acá en los scope empezar a evaluar la imagen. Yo puedo ir acá a la offset y digo, venga, en mi fuente el rojo está mucho más abajo, está como sobre el 128, ¿cierto? Fuente o la referencia es el azul, ¿vale? Y en el clip con el que estoy trabajando, el rojo está casi en el 768. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el rojo? Empezar a bajarlo. Y cuando yo empiezo a bajar acá el rojo, ¿cierto? También empieza a bajar acá en el scope. Y de este modo, con este ejercicio tan sencillo que estamos empezando a desarrollar, es del mismo modo que funciona el color match entre clips. ¿De acuerdo? ¿Qué tan fácil o difícil sea? No estoy diciendo que sea tan fácil como lo que vamos a hacer ahorita con este clip. Pero haciendo este ejercicio es como empiezan a desarrollar un mayor entendimiento del cómo hacer un color match manual, como debe hacerse, técnico, detallado y pues que claramente según el caso y según qué tan diferentes sean las imágenes, pues se va a poder hacer o no un color match preciso. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya bajé un poquito el color, no lo voy a bajar tanto, lo voy a llevar hasta acá. Luego lo seguimos bajando. Entonces, ahora veamos el verde. El verde en la imagen de acá está en 0, pero en mi referencia está como en 380. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el verde? Subirlo, ¿cierto? Y luego el azul también lo tengo que subir. Fíjense cómo en este caso ya el color, aunque ahora tenemos un color morado claro, ya está un poco más cerca, e incluso técnicamente estamos viendo que ya está más cerca. ¿Qué me falta? Bajar más el rojo, ¿cierto? Empiezo a bajar acá el rojo, voy a estabilizar un poquito más este verde por acá y luego voy a subir un poquito más el azul y bajo un poquito más el rojo. Aquí ya el color está prácticamente en el punto que lo queremos. Bueno, aquí, perdón, ya está en el punto que lo queremos. Y como sabemos efectivamente también que se llevó ese color del punto A al punto B, también podemos utilizar esta opción. Cuando le damos clic derecho en el visualizador, tenemos una opción que dice Show Picker RGB Value. Acá yo la tengo ya encendida, pero en este punto no me muestra nada porque yo estoy en una herramienta diferente que se llama Imagine Wipe. Cuando yo paso aquí el Imagine Wipe, y ahí está prendido también, él no se va a apagar mientras yo no lo apague aquí arriba, ¿cierto? Este Imagine Wipe de acá es para poder cambiar el punto donde está. Voy a cambiar el qualifier y fíjense que aquí ya me da información. Y el color de la fuente que yo tenía es 028, 103, 138 y el color de este lado 028, 103, 138. En este caso acabo de hacer un match de color en su punto más básico. Y esto mismo queremos hacer con los diferentes colores que acabamos o que tenemos acá, ¿cierto? Entonces también no solamente pueden usar las ruedas de color, también las barras de color, podrían usar otra herramienta. O empezar a ver no solamente el offset que modifica todo, sino ver qué pasa si tocan las altas luces, los medios tonos, las sombras y demás. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí el punto en el cual pues los invito a realizar, porque el tiempo ya se nos está agotando, a realizar este ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio. Entonces ustedes cogen diferentes colores, todos los que quieran, así, básicos, completamente solitos, y empiecen a hacer ese match entre las diferentes imágenes. Luego ya más adelante, aquí podríamos, creo que acá con esto podríamos hacer más o menos un ejercicio. Fíjense, acá tenemos esta persona, es esta misma persona. Y resulta que en este clip puede que su piel se vea más amarilla y quizá en esta la piel se vea más verde. Un ejemplo, solo estoy hablando por hablar. Entonces yo podría tomar, si esto ya estuviese correctamente balanceado, hacer un grab steel, ir acá y empezar a empatar la piel de esta persona, si es que quiero que se vean muy similares, ¿vale? Es solamente el ejemplo. Y en este punto donde yo tengo la imagen partida en la mitad y no veo la cara de ninguno de los dos, pero yo quiero trabajar con esos frames exactamente, aquí hay una herramienta muy importante denominada Sizing, esta de acá. Entonces yo puedo ir a Sizing y acá tengo el Sizing Input, que es la imagen con la que estoy trabajando, yo la voy a mover, yo lo puedo mover a la izquierda. Luego tengo que regresarlo, bueno, porque este sizing está vinculado al transform en la página de edición. Y si yo me regreso acá a edición, fíjense que el clip se ha corrido. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y luego acá el último de los sizing, este de acá, dice reference sizing. ¿Cuál es la referencia? Este de acá. Entonces yo lo puedo correr. Y aquí ya puedo incluso darle un zoom, por ejemplo acá, moverlo acá hacia abajo, digamos. Y ya puedo ver el rostro de la persona y empezar a hacer una evaluación de los valores que tiene en su piel uno y los valores que tiene en su piel el otro y empezar a hacer el match. Igual que lo que hicimos hace un ratico con el color completamente separado. Si yo quiero que la piel que está en sombra acá de él
y los valores que tiene exactamente acá se vean exactamente acá, pues tengo que llevar esos valores a ese mismo punto. Pero realmente no se va a querer llevar a ese punto exactamente porque primero son situaciones diferentes. Acá tenemos una persona caminando a plena luz del día, la otra persona, perdón, la misma persona en la otra situación está dentro de un vehículo en sombra, entonces no va a quedar exactamente igual. Pero sí podemos empezar a acercarnos. ¿De acuerdo? Eso para el tema del match, ¿vale? Te recomiendo hacer este ejercicio de los colores que quizá para algunos pueda parecer muy sencillo, muy básico, pero le abre la mente a muchas personas y le ayuda muchísimo a empezar a hacer un match de color técnico. Voy a revisar muy rápidamente las preguntas que hay hasta el momento, hasta aquí. Y damos por finalizado el live, ¿vale? Entonces, ¿quién más dice por acá? Dice, ¿cómo hacer que todos mis clips tengan el mismo color? O sea, todos naranjas o verdes, por ejemplo. Sí, justamente como acabo de mostrarte, Everett. Dice, AMP2. Hola, buenos días. ¿Qué método recomendarías para lograr una transición de imagen por disolvencia parcial entre dos planos? Por ejemplo, plano 1, un rostro, plano 2, uso en el horizonte. Creo que lo que intentas hacer es una transición entre dos elementos que tengan una similitud. Bueno, una disolvencia. Entonces, uno, pues probar con las diferentes transiciones que ya existen en DaVinci Resolve, pero para que sea más útil o digamos, se parezca más la transición, podrías intentar hacer algo como hacer de pronto una escala, una transformación. Entonces yo, por ejemplo, tengo este clip, acá termina esta persona, digamos que aquí está el rostro de él. Entonces yo podría hacer acá, solamente es un ejemplo muy, muy rápido para intentarle ayudar a esa pregunta que tú me colocas. Entonces tengo el rostro de la persona acá, ¿cierto? Y yo quiero que justo donde hace la transición, el rostro de él quede exactamente donde inicia el rostro de él. Entonces algo que podría hacer yo es directamente acercarme acá al nivel del frame en estos clips. Voy a quitar este audio, no lo necesito por ahora, voy a quitar los efectos. Voy a bajar esto de acá, listo. Entonces podría subir este clip, duplicarlo incluso acá, colocarlo en un modo de aplicación o incluso bajarle acá el tema de la opacidad, ¿cierto? Lo bajo aquí para poder evaluar la posición en la que está y empezar a hacerle una transformación también a ese clip, por ejemplo acá, por colocar un ejemplo muy rápido con el material que tengo acá. Entonces aquí coloco la cabeza de uno sobre la cabeza del otro, vuelvo y restablezco acá la opacidad y aquí la transición va a ser más certera. Bueno, aquí lo coloqué sobre un frame diferente, igual aquí tiene mucho movimiento, pero pues sería la idea. Si tú quieres, yo he visto esa transición, no recuerdo ahorita el nombre, pero por ejemplo utilizan quizá una copa de una bebida y luego aparece el sol o la rueda de un vehículo o demás. Creo que esa es la transición que tú quieres hacer. Entonces, para que esa transición al momento de luego aplicar la disolvencia, la que mencionabas al comienzo, cualquiera de las disolvencias, additive, no additive, demás, o el Smooth Cup, sea más útil y se vea más bonita, es importante primero preparar el material, así como te digo, y hacer que los elementos estén ubicados dentro del frame lo más cercanos posible, ¿cierto? Como te mostraba acá en el medio ejemplo que le hago acá con estos clips. Porque si yo sé que en el clip anterior la rueda o el sol está acá y en el clip siguiente está por acá donde está la señorita, pues no se va a ver orgánico y no se va a ver bonito. Espero que haberme hecho entender un poquito y ojalá te sirva de algo ese comentario, ¿vale? Dice Josué Álvarez, hola, ¿alguna recomendación para usar D-Cinelike en DJI en Mini 3 Pro RX 709? Bueno, el D-Cinelike no es un perfil logarítmico. Entonces, primero tener en cuenta eso. El de Cinelike es un estilo, como les mencionaba hace rato, la pregunta que hicieron sobre Nikon, es un estilo creativo, por así decirlo, donde tiene los colores menos desaturados, más neutrales y permite hacer una gradación de color un poquitico más exacta. Por acá yo tenía un clip de dron, pero creo que este sí tiene el D-Log de DJI, este de acá. Pero ahí va, ya te voy a dar una recomendación, que aunque como tal el de Cinelike no sea un perfil de color logarítmico, sí se le puede aplicar el de Fuji. Yo he probado con el de Fuji y da unos colores bonitos. Incluso vamos a hacer un ejemplo acá. Creo que esto está en D-Log. Vamos a hacer una transformación y ver si efectivamente está en D-Log. Entonces voy a buscar al perfil logarítmico de DJI en
tanto en espacio de color como en gama. Por ejemplo, parece que no, parece que está en Disney Like porque se ve muy saturado. Vamos a ver acá el Rec 709, gama 2,4. No sé, dudo, me pongo a dudar ahorita si esto realmente estaba en D-Log porque veo los colores muy saturados. No creo, creo que no está en D-Log, tal vez esto está en Disney Like. Pero bueno, en este caso yo he probado acá en el Input Color Space con el Rec 2020. Creo que es con el que he probado, Rec 2021. Y en la gama con el de Fujifilm, sí. Este era el que yo había utilizado hace un tiempo en una transformación y me gustó los colores que me da. O sea, vean la diferencia entre el original y la transformación. Solo la transformación. Recordemos que acá no hemos hecho aún ninguna corrección de color ni un color grading, ¿de acuerdo? Pero los colores que me da desde este perfil logarítmico de DJI a una transformación, aunque no es la técnicamente creada para él, porque fíjense que utilicé Rec 2020 Fujifilm Log, pues quedan unos colores muy bonitos. Me gusta ese y pues pruebe con ese. Entonces ya una vez ya hecho la transformación de color, si le gustó y si le empata a lo que usted está buscando, pues ya usted empieza aquí a darle quizá un poquitico más de contraste a la imagen. Puede ser con curvas, ¿cierto? Ajustar a su pivote, algo así. Por ejemplo, los verdes los veo muy saturados en este caso, entonces le voy a quitar un poquitico de saturación a los verdes. Algo así. Eso, me gusta más así. Y a los naranjas y rojos les voy a dar más saturación. Qué bonito. Bueno, ese te recomiendo es el de Fujifilm. Venga, le muestro cuál es otra vez el que utilicé. Este Fujifilm F-Log con el material que están de Cinelike de los DJI, de los drones. Me gusta el color que da. Igual puede probar. Pero como tal, técnicamente hablando, el de Cinelike no es una curva logarítmica. Entonces habría que empezar a trabajar o hacer una transformación común. O sea, un balance, una corrección de color común con ruedas haciendo contraste, utilizando color boost, por ejemplo, y demás. Bueno, ¿qué más preguntan por acá? Amigo, tengo una Canon que no tenía perfil log, pero le instalé el C-Log. Bueno, no sé cómo le hiciste eso, pero bueno. Y el CineStyle. El CineStyle sí conozco que existe, es más o menos lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué configuración podría en el Color Space Transform? Bueno, las cámaras Canon que no tienen log, no se les puede instalar el log. Comencemos por ahí. El logarítmico no es algo que yo instalo y ya. Un tercero, que ahorita se me escapa el nombre, un tercero me refiero a una persona o un grupo de personas ajenas a Canon, desarrollaron algo que creo que es lo que tú colocaste ahí. Creo que es CineStyle. CineStyle Canon. Sí, justamente. El equipo de Technicolor Group desarrolló una especie de logarítmico, pero realmente no es un logarítmico. Lo que están haciendo es usando un perfil de imagen, un perfil creativo, para buscar que esas cámaras Canon pues tuviesen un poquitico más de rango dinámico. Y justamente si es tu caso y aplicaste eso, ellos proveen, ahorita no recuerdo si ahí mismo en la página tienen las labs, pero ellos proveen una lab de transformación, CineStyle Lab Collection. Pero eso ya es algo que se hizo hace varios años y yo no creo que por ahí las tenía yo guardadas. Creo que no sé si en línea oficialmente en la página de ellos todavía lo tengan, pero tendrías que usar esa lab desarrollada por ellos mismos para hacer la transformación. Pero dentro del Color Space Transform no vas a encontrar eso, porque no es una curva logarítmica como tal. Bueno, yo dije que hasta ahí iban las preguntas, pero voy a revisar muy rápidamente acá qué más dicen. Dice Lucas, qué grande, lo del match es excelente. Sí, hace ese ejercicio, parece una vaina, dice uno, de niños chiquitos, pero si uno aprende a hacer el match con colores de estos, luego el color y el match en un proyecto real se le va a facilitar muchísimo. Dice Visual, me gusta ese proceso. Sí fue de Cinelike. Ah, bueno, excelente, justamente. Gracias por el ejemplo, voy a probarlo. Dice Geoffrey, hola, ¿cómo estás? Mucha información en internet de cómo trabajar con tonos de piel. Pero ¿cuál sería el método básico y con qué herramientas? He visto gente que lo hace con todas las ruedas primarias. Bueno, el tema de la piel. El tema de la piel.
Vamos a entender algo respecto al tema de la piel. Por ejemplo, acá, para colocarles un ejemplo. Si yo me pongo a ver únicamente el rostro de ella en este momento, está siendo afectada por dos luces, una luz de tonos cálidos y una luz de tonos fríos. Y si yo solamente estuviese viendo el rostro de ella y quisiera balancearlo, trabajarlo, vamos a hacer un ejemplo, pues, y llevarlo a un color natural, pues estaría haciendo algo completamente errado, porque en este caso se utilizaron luces y un escenario y un arte en el lugar de manera creativa, buscando que la imagen no se vea balanceada, que no se vea perfecta. Y por colocarles otro ejemplo muy rápido, voy a buscar acá algo. Este es un ejemplo que se explica por sí solo. Digamos, por ejemplo, esta imagen del Joker. A ver si la deja ver. Bueno, aquí medio la podemos ver. O esta donde está Lady Gaga. Entonces el tema del Joker. ¿Ustedes creen que el color de la piel que tiene ella en este momento es un color bien balanceado o natural? Si nos vamos al tema técnico y al tema más purista o tema comercial, claramente no. Pero con la intención creativa y lo que se quiere transmitir con esta imagen, esa imagen es perfecta, es muy buena. Y el color grading que hicieron para el Joker es muy bueno, o sea, la verdad es muy, muy interesante. Y les recomiendo ver la película ahorita que sale, creo que en agosto, perdón, en octubre, creo que se estrena la de Joker. Sobre todo que evalúen el color que hay en las imágenes de la película. Es que es para, vamos a ver si podemos ver una imagen acá. Vamos a darle a abrir nueva pestaña. Por ejemplo acá. Si ustedes se ponen a evaluar el color de la imagen que tiene este frame, esto está completamente errado de lo que conocemos como un color bien hecho, bien expuesto, que la temperatura y el tinte que debe tener ella, pero es la extensión que se quiere y justamente todo el arte y todo el color grading que se hizo pues está demostrando y mostrando la intención del director de fotografía, del director de la película y transmite un sentimiento o muchas emociones en esa película. Entonces ya si vamos a un ámbito netamente comercial, que es donde se busca que el color sea, y sobre todo en pieles, el color sea muy estable o muy centrado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá, ya ahora sí para cerrar el live, porque me extendí. ¿Dónde está el del carro? ¿Lo borré? Creo que sí lo borré. Vamos a colocarlo otra vez. Por acá. Listo. Entonces voy a hacer acá la transformación de color de este material rápidamente y vamos a ver lo de las herramientas técnicas, ¿de acuerdo? Ya yéndonos al tema técnico, no al tema creativo. Entonces, la piel de él. Yo podría decir únicamente con lo que la información que me está entregando en este momento mis ojos, que esta piel está un poquito magenta, tal vez un poquitico magenta, pero para poder hacer una evaluación de la piel, algo que podríamos hacer es aislarla, ¿cierto? Voy a hacer acá una ventana, por ejemplo, fíjense, yo hago esta ventana, activo esto y la hago más pequeñita, únicamente para que las herramientas o los scope me entreguen únicamente información respecto a la información de color que hay ahí. Luego nos vamos al vectorscopio, que es donde vamos a medir el color, y acá hay una herramienta, vuelvo, les aclaro, técnica, estoy pensando en el tema técnico, para buscar un tono de piel, mire, se llama Show Skin Tone Indicator. Esta herramienta de acá nos permite ver una línea, fíjense esta línea que aparece acá en el scope, voy a sacarlo de acá. Esta línea de acá es la línea técnica donde debería estar ese color, sobre todo el color caucásico. Bueno, porque recordemos que los seres humanos tenemos infinidad de tonos de piel, entonces es un tema ahí para que tengan en cuenta. Entonces fíjense, acá yo puedo evaluar, si tengo únicamente prendido esto acá me está mostrando todos los colores de la imagen, pero si yo aíslo con una ventana, puedo evaluar solamente el tono de su piel. Por ejemplo acá, el tono de la piel del pómulo, y puedo ver que tiene una pequeña dominante hacia incluso los tiene hacia los verdes, no los tiene tanto a los naranjas. Entonces yo podría empezar a mover el color de esa imagen, por ejemplo, con un color warper, ¿cierto? Entonces yo selecciono acá este color y fíjense lo que está pasando, lo voy a hacer exagerado en el scope, en el vector scope.
Mira, acá lo llevé a los rojos y acá lo llevo a los verdes, a los amarillos. Rojos, amarillos. Entonces yo tengo que empezar, si lo estoy haciendo técnicamente y fijándome con el scope, tratar de colocarlo sobre esa línea, ¿cierto? Lo más cercano a esa línea, algo así. El color. Y aquí lo que hice también fue que con el vector, perdón, con el color warper, si yo lo subo, lo que hago es saturar la piel. Y entonces lo voy a llevar acá al centro un poquito para no saturarla, incluso lo voy a saturar un poquito, algo así. Y ahí ya técnicamente, acá según mi vectorscopio, tengo los tonos de piel sobre el indicador de tono de piel. Entonces, de esta manera y con esta herramienta puede ser una base, sobre todo cuando estamos haciendo la corrección del color para llegar a un punto base del tono de piel. Ya luego cuando le demos una intención creativa, pues muy seguramente nuestros tonos de piel o toda la imagen va a llegar a un punto como este, no como este, sino espero haberme hecho entender con la analogía al haberle mostrado el tema del frame del Joker, que no siempre vamos a necesitar que la imagen o la piel quede como lo vemos en el mundo real o como se vería en una pauta comercial, ¿cierto? Si estamos trabajando un tema ya creativo, un tema de un video musical o la intención que tiene el director del film o nuestro cliente, ¿de acuerdo? Si es un tema comercial, efectivamente está, por ejemplo, vendiendo un producto para cuidado de la piel, pues claramente vamos a necesitar o vamos a querer buscar una piel saludable, que se vea bonita, tal vez trabajar también con el tema del face refinement, acá, refinement, que permite eliminar o mejorar la textura de la piel, la luz de la piel y demás. Bueno, pero era como para hacerles las dos opciones, mostrarles el tema de tanto de llegar la piel a un tono técnicamente hablado, técnicamente correcto, perdón, como llegar a un tono de piel con una intención creativa pues completamente definida, clara. Bueno. ¿Qué más me preguntan por acá? Dice, gracias por el esfuerzo de ayudar a toda la comunidad Seguro Voz. Bueno, muchísimas gracias a ti. Perfecto. Bueno, muchachos, son las 4:25 de la tarde acá en mi país. No sé ustedes allá en donde estén. Y ha sido un gusto para mí acompañarlos esta hora y media casi. Espero que hayan podido aprender algo, que les haya gustado esta transmisión en vivo. Antes de terminar y antes de que se vayan, ya sé que la mayoría se va a ir porque me estoy despidiendo, pero quienes estén hasta acá y quieran escucharme 2 minuticos más, pues rápidamente les voy a hacer unas pequeñas pausas publicitarias mías, algo muy básico, muy pequeño, muy sencillo. Es recordarles que quien no tenga DaVinci Resolve Studio y quiera adquirirla, desde cualquier parte del mundo puede obtener un 5% de descuento con un código. El código es Sector y el link y la información se las voy a enviar acá por el chat del live, también para que la tengan ahí a la mano. Si están pensando en adquirir el producto, la herramienta, pues ahí está disponible. En un momentico, acá está el chat ahí está la información en el chat. El código es Sector y el link está ahí. Lo visitan y pueden adquirir de una manera pues más económica la licencia, queda más o menos en $280. Si están en Europa, por ejemplo, pues también están ahorrando porque allá la cobran en euros, entonces, o en libras esterlinas, entonces va a ser mucho más costosa. Y recordarles que también doy clases personalizadas. Si alguno de ustedes quiere acceder a clases directamente conmigo, así como estamos hablando ahorita acá, la clase queda grabada, eso también es muy importante. Todas las clases personalizadas quedan grabadas y quedan a su disposición para que puedan verlas en diferido. Si alguien quiere una clase, puede acceder a ella a través del siguiente link, que también les voy a enviar ahí al chat en este momento. Ahí está el link de las clases personalizadas. Y poco más. Por último, quienes no estén en la comunidad que tenemos en WhatsApp, les voy a enviar el link del grupo para que puedan vincularse. Es una comunidad completamente gratuita, completamente abierta. Todos son bienvenidos sin ningún problema. Ahí les estoy enviando el link. Listo. Ahí está el link de la comunidad en WhatsApp. Si alguno se quiere unir, bienvenidos sean. Y allí, en la descripción de esta comunidad, van a obtener información, PDFs con clases, los links a los cursos oficiales de Blackmagic que van a ver más adelante. Son completamente gratuitos. El link para reservar clases, el link del descuento a la licencia.
Y bueno, más información que quizás sea de su interés y pues bienvenidos. Si quieren aprender o si quieren invitar a más personas a la comunidad, bienvenido sea. Si quieren compartir esta transmisión en vivo o algún video de mi canal con sus amigos, pues sería de gran ayuda para mí, para poderles seguir aportando valor por este medio y por los videos del canal. Y si aún así tienen el deseo de apoyar aún más la comunidad, pueden suscribirse, unirse al canal. Abajo hay un botoncito, se pueden unir en el nivel 1, por ejemplo, que es el más económico. Me ayudan y obtienen algunos beneficios. Ya con esto pues damos por terminado este live. Y voy a pues mirar si me dijeron algo más por acá. Dice, llegué tarde, por suerte pudo volver a ver. Sí, claro, quienes estén acá, quienes acabaran de llegar por alguna razón, recuerden que esto va a quedar grabado, lo pueden ver en diferido sin ningún problema. Y bueno, muchachos, eso es todo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.